Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. En esta clase que comenzamos ahora vamos a revisar fármacos que tienen como características ser antiagregantes plaquetarios. Al fin de esta presentación vamos a haber revisado mecanismos de acción y consideraciones clínicas que son fundamentales para comprender el uso de los antiagregantes plaquetarios y particularmente vamos a referirnos a el ácido acetilsalicílico o aspirina, al clopidogrel y al ticagrelor. Antes de comenzar los aspectos farmacoterapéuticos, me gustaría que revisáramos algunos elementos clave de la funcionalidad plaquetaria. ¿Ya? Recordar que la vida media de las plaquetas es de 8 a 12 días. La trombopoyetina induce la proliferación y maduración de los megacaricitos. Y recordar también que las glicoproteínas 2B y 3A se encuentran en la membrana plaquetaria y se unen al fibrinógeno y otras plaquetas, lo que en suma van a conformar esta malla de fibrina con plaquetas que van a buscar, ¿cierto?, obstruir el sitio en donde se encuentra el sangrado. Conceptos claves que vamos a revisar, que van a servir para entender los mecanismos de acción de los fármacos que vamos a revisar en esta clase. Debemos recordar que la plaqueta tiene gránulos, es muy compartimentalizada, con gránulos alfa que contienen principalmente P-selectina, proteínas adhesivas, el factor de von Willebrand, fibrinógeno, fibronectina y factores 5 y 8. ¿Ya? Y los gránulos delta contienen ADP, 5-hidroxitriptamina o serotonina también llamada, y ion calcio. En esta imagen vamos a revisar particularmente un esquema de la plaqueta. Tenemos aquí una plaqueta y si se fijan, este gráfico nos muestra muy bien la compartimentalización de sus componentes, tenemos los distintos gránulos que se encuentran presentes, también observamos, ¿cierto?, las distintas glicoproteínas de superficie que van a ayudar a conformar esta malla, ¿cierto?, de plaquetas y fibrina, y también obviamente proteínas que van a verse activadas por otros factores y así generar el coágulo. En esta imagen en particular observamos, ¿cierto?, un detalle de cómo las plaquetas en estos triángulos azules, ¿cierto?, se van a unir en una herida, ¿cierto?, o una disrupción de la integridad del endotelio, en donde se va a encontrar el colágeno, ¿cierto?, subendotelial, y en ese colágeno, como se encuentra, va a encontrarse en contacto con el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand va a adherirse fácilmente a las glicoproteínas de la plaqueta y va a inducir, ¿cierto?, la activación y la adhesión de distintas plaquetas que están circulando en el sitio. En esta otra imagen vamos a ver que se encuentran resumidos los principales factores de activación de la plaqueta, como son el tromboxano A2, la adenosina difosfato ADP y la trombina. Observemos en la imagen de izquierda que el ácido araquidónico tiene su receptor el ácido araquidónico va a ser transformado, como nosotros sabemos, por la COX, la ciclooxigenasa 1, a tromboxano A2. El tromboxano A2 tiene su receptor de tromboxano, y el cual es una proteína, ¿cierto?, un receptor acoplado a proteína G, que por vía inositol trifosfato y diacilglicerol va a, por un lado, estimular la liberación de calcio desde los reservorios internos, y también ese calcio va a inducir la activación de la plaqueta, va a inducir la agregación y también, ¿cierto?, vía proteína quinasa C, se va a activar la fosfolipasa A2, luego la fosfolipasa A2 va a activar glicoproteínas 2B y 3A, las cuales finalmente, al estar activas,
se podrán unir al fibrinógeno para comenzar a formar esta malla de fibrina. En la imagen de la derecha vamos a observar que tenemos tanto el ADP como la trombina, factores activadores de plaqueta que cada uno con sus receptores y sus respectivos mecanismos de acción van a conducir la activación de la plaqueta para favorecer su agregación y reclutamiento de más plaquetas en el sitio en donde son necesitadas. Bueno, ahora revisemos la farmacoterapia. Aquí tenemos distintas estrategias posibles para inhibir la agregación, o sea, estrategias que actualmente tenemos en nuestro arsenal farmacoterapéutico, pero lógicamente con el desarrollo de las ciencias farmacéuticas, podemos tener a futuro otros mecanismos más. Siempre es importante que ustedes como estudiantes, como futuros profesionales, tengan en consideración distintas herramientas para poder decidir cuál de todas esas estrategias farmacoterapéuticas ustedes van a escoger. Al final hablaremos un poquito respecto a esas recomendaciones sobre cómo considerar la estrategia adecuada. Podemos inhibir la COX-1, un mecanismo que probablemente para muchos de ustedes ya es conocido, mecanismo de inhibición de una enzima fundamental para los procesos de inflamación y también de agregación plaquetaria. Podemos antagonizar las glicoproteínas de superficie o también antagonizar el ADP en sus receptores. En esta imagen observemos que tenemos a los principales fármacos antiagregantes plaquetarios. Aparece abajo en rojo el ácido acetilsalicílico, tenemos el clopidogrel y tenemos el ticagrelor. Si ustedes necesitan, pueden ponerle pausa a este video para poder repasar y observar bien el esquema que les va a orientar en cómo actúan estos distintos fármacos. Revisemos ahora al ácido acetilsalicílico. Es importante mencionar en primera instancia que el ácido acetilsalicílico es capaz de inhibir la síntesis del tromboxano A2. ¿Cómo lo hace? Inhibiendo la ciclooxigenasa 1. ¿Por qué no la ciclooxigenasa 2? Vamos a revisar, ¿cierto?, que el ácido acetilsalicílico a dosis bajas y existiendo ciclooxigenasa 1, fundamentalmente en las plaquetas, por ser la enzima constitutiva, va a tener una preferencia de inhibición hacia la COX-1, entendiendo siempre, como ustedes ya deben recordar, que la COX-2 es la enzima inducible, se induce en la existencia de inflamación. Acá, para aprovechar los efectos antiagregantes plaquetarios de la aspirina, fundamentalmente solo requerimos de dosis muy bajas. Y cuando hablamos de dosis bajas nos vamos a referir a dosis que van entre los 75 y los 100 miligramos. Son suficientes para poder inhibir la agregación plaquetaria. Como esta inhibición de la agregación plaquetaria es irreversible, ¿qué quiere decir? Que inhibimos irreversiblemente la enzima por acetilaciones directas, formando un enlace covalente con la proteína que conforma la enzima. La duración del efecto en realidad va a estar supeditada al tiempo de renovación plaquetaria, ¿ya? Porque esa plaqueta que ve su COX-1 inhibida no va a poder generar nueva COX-1 porque las plaquetas, como ustedes saben, no tienen núcleo, no son capaces de producir nuevas proteínas. Por lo tanto, el efecto neto y total de la aspirina está supeditada, como dice ahí, a la renovación plaquetaria. Las indicaciones descritas para el uso de la aspirina como un antiagregante plaquetario o antiplaquetario es para procedimientos de revascularización, ante un accidente cerebrovascular isquémico, ante un accidente isquémico transitorio, para síndromes coronarios agudos, en la prevención secundaria después de síndromes coronarios agudos o en el manejo de la cardiopatía isquémica estable. Debemos mencionar que
ustedes van a poder observar que en el mercado existen distintos tipos de formulaciones de aspirina. Hay aspirina, particularmente aquellas que se utilizan para el manejo de la sintomatología del resfrío, para el dolor de cabeza, como antiinflamatorio, que vienen fórmulas de sobre 500 miligramos. Esa cantidad es importante y necesaria para inhibir un proceso inflamatorio. Como ya les mencioné, la aspirina, para efectos de agregación plaquetaria, solamente es necesario pequeñas dosis, entre 75 y 100 miligramos. ¿Qué ocurre ahora si es que se necesita, ¿cierto?, de manera urgente o rápida el inicio de acción como antiagregante plaquetario? Por ejemplo, en un infarto que debe atenderse rápidamente antes de llevar al paciente al centro de urgencia, y el paciente tiene en su disponible aspirina, pero con recubrimiento entérico. En ese caso, se recomienda que el paciente mastique o rompa el comprimido, ¿ya?, en la boca, de modo de que la aspirina, el ácido acetilsalicílico, se comienza a absorber rápidamente en cualquier instancia que tenga en el tracto gastrointestinal, inclusive en la boca. De ese modo, estamos acelerando la absorción del ácido acetilsalicílico. Observemos un poco respecto a la farmacocinética. Acá en farmacocinética observamos que el inicio del efecto del ácido acetilsalicílico como antiagregante plaquetario va a ser menor a 1 hora, cuando es de liberación inmediata. Si es que el comprimido tiene un recubrimiento entérico, el inicio del efecto es entre 3 a 4 horas. Recordar que para que se libere el núcleo de ese comprimido, el recubrimiento entérico tiene que disolverse al pH entérico. Y cuando el comprimido se mastica, ya sea de recubrimiento entérico o liberación inmediata, al pulverizar o desintegrar la constitución del comprimido, acelera la disolución y la absorción. Por lo tanto, el inicio del efecto en ese caso disminuye a 20 minutos versus 1 hora cuando el comprimido se traga entero. Es ahí porque una estrategia de rápido actividad cuando se necesita es masticar el comprimido. ¿Cuánto dura el efecto? Bueno, 4 a 6 horas en general, pero cuando los efectos inhibitores de las plaquetas duran toda la vida de las plaquetas, obviamente esa duración absoluta va a depender de la vida de la plaqueta. Cuando el comprimido tiene de liberación inmediata, tiene una biodisponibilidad hasta un 70%, y el metabolismo es por hidrólisis, ¿ya?, de esterasas que están en la mucosa u otras instancias de hidrólisis que existan en la circulación sistémica. Se hidroliza a salicilato, ¿ya?, se rompe el enlace de la acetilación, ¿cierto?, éster, y se obtiene salicilato, y el salicilato es un metabolito que también es activo, también tiene efecto inhibitorio de la COMS. Aquí observamos distintas formulaciones que escogí aleatoriamente del mercado nacional. Tenemos aspirina, si se fijan, 100 miligramos, pero observen algo, aspirina 100 miligramos y observan en la caja que dice para niños. El uso de la aspirina a nivel pediátrico actualmente no es recomendado por los efectos adversos posibles que pueda producir la aspirina. Los riesgos que hay asociados a aspirina en niños son más que los beneficios, existiendo otro tipo de alternativas para manejar la inflamación. ¿Bien? Por lo tanto, hoy en día solamente se mantiene esa presentación, pero perfectamente una aspirina 100 miligramos, aunque diga para niños, puede ser una formulación adecuada para un adulto que lo esté utilizando como antiagregante plaquetario. Por otro lado tenemos a cardioaspirina, ¿cierto?, de marca de Bayer, en donde tenemos también 100 miligramos, pero en ese caso tiene un recubrimiento entérico, ¿ya? Nuevamente, si es que el paciente está tomando cardioaspirina y lo anda trayendo consigo y se necesita con urgencia que el paciente absorba el ácido acetilsalicílico, en ese caso es recomendado que lo mastique. Ojo,
el masticar el comprimido implica acelerar de todas maneras la absorción, independiente que tenga recubrimiento entérico. Tenemos también otros medicamentos bioequivalentes, medicamentos genéricos, puesto que el ácido acetilsalicílico es un fármaco del formulario nacional que debe estar disponible en todas las farmacias del país. Esta tabla, si a ustedes les interesa, pueden detenerse en ella o buscar la referencia que sale señalada abajo, en donde se demuestra cómo cambia la farmacocinética en comprimidos que han sido masticados, ya sea comprimidos que tengan un recubrimiento entérico o sin recubrimiento entérico. El masticar el comprimido acelera la absorción y también aumenta las concentraciones máximas obtenibles. Este otro artículo, esta revisión sistemática es muy interesante, puesto que nos está mostrando que el recubrimiento entérico pudiese conducir a una disminución del efecto antiagregante plaquetario en comprimidos de ácido acetilsalicílico de baja dosis. Esta información es importante considerar, puesto que nos pone en el escenario de preguntarnos si efectivamente es beneficioso hacer un recubrimiento entérico de estos comprimidos. Ahí es que ustedes pueden tomar la decisión o evaluar distintos tipos de evidencia que haya para tomar la decisión correcta. Rápidamente, recientemente hice una revisión de precios de manera utilizando buscadores de información pública que tienen farmacias locales acá en Chile, en donde observamos diferencias de precio entre los distintos fórmulas. Observemos que al compararlas, tenemos que la aspirina, 100 miligramos, 42 comprimidos, el valor relativo por comprimido es 1. La cardioaspirina, con recubrimiento entérico, se triplica el valor. Por lo tanto, el recubrimiento entérico de la aspirina, del ácido acetilsalicílico, 100 miligramos, triplica el precio por comprimido, ¿ya? Por lo tanto, es importante observar el efecto del recubrimiento entérico al momento de tomar decisiones en cuanto a costo y si es que ese recubrimiento entérico condice un beneficio para el paciente. ¿Bien? Siempre hago este tipo de análisis para que ustedes puedan tener elementos para juzgar o analizar o tomar buenas decisiones en salud. También podemos encontrar cardioaspirina de dosis mayores a 325 miligramos con recubrimiento entérico, se quintuplica el precio. ¿Bien? Ahora, el Discrem tiene 81 miligramos, pero tiene recubrimiento entérico, es un poco inferior el costo, pero cuando estamos disminuyendo la cantidad de aspirina y además los recubrimientos entéricamente, la verdad es que en base a esa revisión sistemática que les mostré anteriormente, uno podría preguntarse si efectivamente es comparable el efecto a una aspirina con recubrimiento entérico de 100 miligramos. Son preguntas que no tengo respuesta en este minuto, pero si ustedes tienen la curiosidad de hacer una pregunta clínica específica respecto a la comparación de las distintas fórmulas, la pudiesen hacer, buscar evidencia y si es que no existe evidencia, eventualmente decidir conducir un estudio. ¿Qué precauciones se deben tener, tanto ustedes como prescriptores o el paciente? Evitar en pacientes que se vayan a ser sometidos a cirugía entre 1 a 2 semanas antes de la cirugía electiva. Y esto es para reducir el sangrado excesivo. Esta indicación o esta recomendación aplica también para otro tipo de antiagregantes plaquetarios, por cierto. Los pacientes con sensibilidad a los colorantes como la tartrazina deben tener, o que tengan pólipos nasales o asma, pueden tener un mayor riesgo de sensibilidad al salicilato. ¿Bien? Son reacciones bastante específicas, individuo dependiente, que pudiesen generar algún tipo de alergia o reacción adversa de tipo de hipersensibilidad ante el salicilato. Se ha descrito que el ácido acetilsalicílico en usos sostenidos y a veces dependiente de la dosis puede producir tinnitus o problemas de audición. En estos pacientes es recomendable evaluar si se puede cambiar la terapia.
Las bajas dosis, pero siempre sobre 81 miligramos, incrementan entre 2 a 4 veces el riesgo de úlceras gastrointestinales. Cuando se usan dosis de ácido acetilsalicílico bajas, o sea, inferiores a 325 miligramos, de manera sostenida y en algún periodo de tiempo concomitante con algún otro AINE por alguna comorbilidad, se puede recomendar utilizar inhibidores de bombas de protones para proteger la mucosa gástrica. Perdón. En un metaanálisis, las dosis bajas de ácido acetilsalicílico aumentaron el riesgo de sangrado gastrointestinal. Este riesgo se vio aumentado cuando se acompañó con clopidogrel u otras terapias anticoagulantes por razones lógicas de los mecanismos de acción de los distintos fármacos que se mencionan. Pero se disminuyó el riesgo en pacientes que tuvieron tratamiento con inhibidores de bomba de protones como el omeprazol. Por lo tanto, es un elemento a considerar cuando se indican tratamientos antiplaquetarios y el paciente tiene elevado riesgo de sangrado gastrointestinal, utilizar también inhibidores de bomba de protones. El clopidogrel. El clopidogrel es un profármaco. Recuerden que un profármaco es aquel sustancia o molécula que debe sufrir una biotransformación o una activación in vivo para poder obtener el metabolito que finalmente es la sustancia activa. El metabolito activo del clopidogrel va a bloquear irreversiblemente, ¿cierto?, la proteína receptora de ADP en la superficie de las plaquetas y va a impedir la activación del complejo receptor de glicoproteína 2B3A. Las plaquetas bloqueadas por clopidogrel se van a ver afectadas también por el resto de su vida útil, puesto que el clopidogrel genera un bloqueo irreversible de la proteína receptora de ADP. Las indicaciones son muy similares a la de la aspirina. Se utiliza para manejo de síndrome coronero agudo, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular isquémico o enfermedades ateroscleróticas periféricas. Observemos la farmacocinética del clopidogrel. Tenemos que se utilizan dosis de carga de 300-600 miligramos. El inicio del efecto va a ser de 2 horas. A partir del segundo día de tratamiento, se administran entre 50 y 100 miligramos por día. La agregación plaquetaria y el tiempo de sangrado vuelven gradualmente a la línea de base después de 5 días después de la interrupción. ¿Bien? O sea, se estima que 5 días después de la interrupción del tratamiento, la función plaquetaria se restablece. Tiene una biodisponibilidad de un 50% y el metabolismo es vía primer paso, formando un metabolito inactivo y aproximadamente del 2% del clopidogrel se oxida a 2-oxoclopidogrel y luego es metabolizado al activo. Observemos un poco en este gráfico que les va a aclarar el mecanismo de acción del clopidogrel y su activación. Observamos que el clopidogrel es absorbido desde el intestino hacia el hígado. En el hígado puede ir por dos vías. Una inactivación, ¿cierto?, por un metabolismo de primer paso por esterasas, pero también una proporción de clopidogrel se va a activar a su metabolito activo, ¿ya?, que es estos derivados del 2-oxoclopidogrel. El metabolito activo, como ustedes observan en la imagen, va a ser el responsable de la inhibición irreversible de la proteína receptora de ADP. En el mercado chileno existen distintas formulaciones. Una vez vencida la patente, como ustedes saben, del laboratorio original, que en este caso es Sanofi con su producto Plavix, la patente vencida implica que distintos laboratorios pueden elaborar, ¿cierto?, sus respectivos fármacos o productos, medicamentos bioequivalentes, perdón. Precauciones. ¿Qué precauciones se deben tener con clopidogrel? Precauciones relacionadas con el sangrado.
Es un fármaco contraindicado en pacientes con hemorragia patológica activa. Los factores de riesgo adicionales para el sangrado son pacientes mayores o igual a 75 años, pacientes que tengan alguna propensión al sangrado, tengan menos de 60 kilogramos de peso corporal, que hayan sido sujetos de injerto de revascularización coronaria o que hayan sufrido otro procedimiento quirúrgico, que tengan un uso concomitante en pacientes con medicamentos que aumentan el riesgo de hemorragia, como warfarina, por ejemplo, y se debe sospechar, en el caso de sangrado, si es que el paciente se vuelve hipotenso, inclusive si es que no existen signos evidentes de sangrado. La hipotensión implica una observación y riesgo de existir sangrado. Existen reportes de púrpura trombocitopénica durante las primeras 2 semanas del tratamiento con clopidogrel. En este caso, en el caso de evidenciarse esta reacción adversa, se va a requerir una plasmaféresis de urgencia. Al ser un fármaco que es sometido a metabolismo por citocromo P450, lógicamente pueden existir interacciones importantes con otros fármacos o incluso alimentos. El ejemplo clásico, cuando revisamos farmacocinética, es el jugo de pomelo. Aquí aparece, por ejemplo, descrito que el consumo de 3 vasos de 200 ml de jugo de pomelo al día puede reducir sustancialmente los efectos antiplaquetarios del clopidogrel. Aquí observamos que existen coformulaciones, como es el nombre Coplavix del laboratorio Sanofi, en donde se coformula ácido acetil salicílico y clopidogrel en 75 y 100 miligramos. El clopidogrel, como ya les mencioné, es sustrato mayor del citocromo P450 isoforma 1219 y también de la isoforma 3A4. ¿Bien? Inhibe transportadores de membrana, como es la proteína ABCG2, y también inhibe otras isoformas del citocromo P450. Por lo tanto, pueden existir interacciones potencialmente significativas que requieran un ajuste de dosis o frecuencia, ¿ya? Siempre recordar de que cuando tenemos un fármaco que es metabolizado por citocromo P450 y particularmente en este caso siendo un profármaco, las interacciones pueden ser clínicamente significativas. Va a depender del tipo de fármaco, el tipo de interacción es cuál es la conducta a tomar. Siempre les recomiendo que ante la duda consulten eventuales interacciones con otros fármacos que el paciente esté tomando. ¿Bien? Si es que ustedes observan algún cambio en la respuesta de la terapia de alguno de los fármacos, pueden asumir una interacción que está resultando clínicamente significativa. El tercer fármaco que revisaremos es el ticagrelor, un fármaco relativamente nuevo que tiene como mecanismo de acción también inhibir receptor, ¿cierto? Un receptor, pero en este caso es un receptor o es una inhibición irreversible, del receptor P2 y 12. ¿Bien? El antagonismo de este receptor va a reducir la activación de la plaqueta, por lo tanto hay disminución de las trombosis oclusivas. La diferencia fundamental con el clopidogrel es que en este caso tiene un efecto reversible. Actualmente en el mercado se encuentra disponible este fármaco, el ticagrelor Brilinta, de AstraZeneca, el laboratorio que lo desarrolló, con patente vigente probablemente, por lo tanto aún no existen medicamentos bioequivalentes. Como ustedes se podrán imaginar, los costos asociados a estos medicamentos más novedosos tienden a ser mucho más elevados que el de la aspirina. Por lo tanto, es un factor a considerar ante la toma de decisión de la farmacoterapia que requiere el paciente. Existe otra línea de mecanismos de acción asociados a la agregación plaquetaria que se las menciono para que ustedes la conozcan. No es
normalmente utilizada por lo novedoso y caro que son estos tratamientos. Pero es bueno que ustedes conozcan que existen otras alternativas. Tenemos aquí a el tirofiban, que es un antagonista reversible que no es peptídico del receptor de glucoproteína plaquetaria GP2B3A y de esa manera inhibirá la agregación plaquetaria. Cuando revisen esta clase, este video, pueden retroceder al esquema que les presenté al inicio, en donde ustedes podrán ver en ese esquema dónde están actuando cada uno de estos antiagregantes plaquetarios. Entre ellos va a figurar este fármaco que les estoy mostrando en esta oportunidad. Recomendación general ante la comparación de tratamientos. Evidentemente, muchos de estos fármacos son de uso de especialistas de cardiología, pero si ustedes requieren hacer una comparación específica respecto a qué fármaco utilizar ante determinado escenario o paciente, deben tener presente básicamente los siguientes elementos. Primero, la evidencia clínica disponible para la indicación que ustedes desean. ¿Cuánta evidencia hay? ¿Cuánto es lo que se demuestra que un tratamiento es mejor a otro ante la agregación plaquetaria? ¿Cuál es la diferencia de seguridad entre los distintos tratamientos? Además de la seguridad, la oportunidad, qué tan rápido puede actuar el tratamiento en la situación de emergencia o con qué urgencia se necesita que actúe, porque puede que no sea urgente, sino que sea un tratamiento prolongado. ¿Qué tipo de metabolismo está sometido este tratamiento? En la mayoría de los casos, como ustedes recordarán, en la farmacoterapia tenemos siempre una distribución normal, una casuística tipo campana de Gauss, en donde en el centro vamos a encontrar la mayoría de los pacientes que responden de una manera similar. Pero a la medida que nos extendemos hacia los extremos de esta campana de normalidad, vamos a tener distintos tipos de pacientes que van a responder, ya sea por metabolismo o otros factores. Si tenemos pacientes que sean metabolizadores rápidos, por ejemplo, de citocromo P450, probablemente vamos a tener algún tipo de problema, ¿cierto?, individual con el clopidogrel. En ese caso podríamos utilizar el ticagrelor. ¿Se fijan? Pero esa exploración implica necesariamente un costo adicional. Por lo tanto, todo ese tipo de reflexión es la que ustedes deben tener en cuenta al momento de tomar esa decisión. ¿Qué duración de efecto tiene el tratamiento? Porque también puede, de alguna manera, permitirles elegir un fármaco u otro. Y siempre es importante, sobre todo en países como el nuestro, países en que estamos en una situación de vías de desarrollo, en donde el acceso a los medicamentos no necesariamente es el óptimo, el precio y una posterior evaluación farmacoeconómica, si es que les toca estar en algún escenario de decisión, como la dirección de algún centro de atención familiar, en donde tienen que decidir la incorporación de algún fármaco al arsenal farmacoterapéutico. No nos olvidemos nunca de que la evaluación farmacoeconómica permite tomar correctas decisiones y que favorezcan el arsenal farmacoterapéutico de todo un centro asistencial. Bueno, y esta es la clase que quería presentarles en este video. Espero que les haya servido para sus estudios. Los invito a complementar lo que hemos abordado en esta clase con la literatura de referencia, con UpToDate, y también los invito, como siempre, a observar o seguir el Instagram de la asignatura, donde cada cierto tiempo vamos a estar subiendo información o novedades o haciendo tipo de transmisiones para tratar distintos temas que puedan surgir, ser de interés de la farmacoterapia. Así que les deseo mucho éxito en el estudio de esta materia y nos vemos en una próxima oportunidad.